Yo quiero preguntar tú. Sí. Eso la verdad. ¿Tú vas a volver a Guinea? No. ¿Ah? No, no, no. ¿No quieres volver a Guinea? ¿Por qué? Ahí no hay buena vida como aquí. Aquí mejor que ahí. Ahí solo sufrimiento. Ajá. Trabajar para comer. So, nandito po tayo ngayon sa may Lake Pander. Ano to? Ano? De la Mare. Magandang gabi po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo sa Lake Farm del Mare sa may Pantabangan. Tama ba? For today's video, gabi na po. Gabi na. Gabi na. Pinawa ka mabuti yan at alam mo. Apa, ganyan mo sapatos sa chucha na no? Sa magaling yan? Bang, ganda na. Ayan po sila. Kasama natin si Wesley, si Kuya Belgian, Lola Eden, at asan na. So maganda ang lugar na ito pagkagabi. Ayan, maraming makikita rito sa farm na ito. Hindi mo makita? Ayan po, Lake Farm del Mare. So ayan po. Good evening po. Good evening po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan. Frio, no? Oh. Lamig. Ganda, oh. Ayan, dumayo pa po tayo dito. With the 100 entrance. 2 oras kami nagbiyahe mula sa bahay namin para lang makita ang lugar na ito. Ayan. Lamig. At nandito po mga matsatsaga. Ayan. Lamig. Ayan na po. Ang ganda rin no, sa kabila. So andito po tayo mga kababayan ko. At napakamurang pasyalan po ito. Sipin niyo 100 pesos lang po ang entrance. O, di ba mga amigo, ang ganda? Last year nagpunta kami dito pero ngayon naabutan namin gabi. Ilan bang roses to? Yan o. So, ando si Joanna, waka-waka, photo. Miraki. Okay, kaya. Okay. Photo. Mira. Ano ba ito? Ayan, dyan ka, Joanna. Ayan. Okay. Alright. 1, 2. Tuloy ka rito, Miraki. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Oh, yes, Okay. Oh. Okay. Yan, 1, 2, 3. Wait, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, alright. Ganda ah. Okay. Pero maganda ha. Tingnan mo mga 5,000 roses daw. 1, 2, 3. Ayan, 5,000 roses. Sobrang ganda po mga amigo sa gabi. Pero sa umaga, maganda rin po dito kasi dito po may lake po dito sa park na to. Diyan po. Ayan. And then pwede kayo rito mag-check-in. Parang may hotel to. Ganyan po, search lang po. Lake del Mare. Ganda oh. Yeah, ito yun oh. Ganito, may naka-check-in dito sa part na to. Oh, ayan. May mga hotel siya. May mga rooms. Ayan.
Mhm. So ayan po mga amigo. Ang mga matsatsaga. Ayan, dito pala kayo. Nangunguna kayo. Yan, oh, ayan, magpipinsan. Oh, si Seki na may girlfriend, si Ronette binanliligaw, Chuchen binanliligaw, si Kylie papaluin pag binanligaw. Ayan, asa na sila? So, papasok tayo dito mga amigo. Ito for the senior citizen. Ayan, ang ganda pala dito. Ang ganda. Dati wala pa to. Ayan, yun, meron na siyang ganito. Mga pailaw. Tawag kanina dyan. Sulit na entrance yung mga amigo, 100 pesos lang. Makakalipat na kayo. Ayaw, May mga, ano siya, may mga rooms dito. Ayan. Tignan nyo. Sayang gabi na. May lake. Late kasi makapunta. Doon ko sa dulo. Meron doon. May lake. Ayan. Uwi na tayo, bilis. Kalalian, uwi na tayo. Yan, halika na. Ayan. Picture lang po kaya. Uwi na dito ka na. So ito pa mga amigo. Diba ang ganda? Actually malamig siya, parang Baguio mga amigo. Kain na, kayong dalawa. Ang ganda pala ito pagkagabi. Nagpupunta kami dito dati, hapon. Yeah, pag tahimik ang buhay, gusto niyo ganyan, chill lang, tahimik lang po mga amigo. Tapos yan, may swimming pool sa kabila. Ayan. Ayan yung mga pool. O di ba mga amigo, sulit pong 100 pesos nyo. Asa na sila? Hindi kayo sa pantabangan mga amigo sa Nueva Ecija, sa Rizal. Pantabangan, tama ba Rizal? Sure. Asa na? Ang ganda yun. Tingnan nyo. Tcharan! Ayan po mga amigo, picture tayo. Aha. Okay, picture. Okay, picture. Chuchen. Nagpogi naman ni Chuchen. Oh, nako, doko po. Okay. Asin. Okay po to. Wesley. Ayan. Pero está bonito, no? Sí. Como paseo marítimo, ¿no? No, es más. ¿Más de qué? Más de paseo marítimo. Paseo marítimo no es. Paseo marítimo. Pero bonito. Es más bonito que paseo marítimo. And, Kaya picture ko kayo. Yeah. Preguntar niya. Hindi ko naman alam yung mabili. ¿Cómo tú ves esta casa? Bien. Bien. Está bonito. Tranquilo. Tranquilo, pero hay frío. 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 Ganda, no? Un poco de chuchucho ahí. Aquí. Tiene cubo. ¿Cubo? Cubo, yo no sé. Hay que hablar. Hay que Habla. preguntarme. Yo no soy profesional, tú sí que eres profesional. Ayan. Ganda, di ba? Nagay pong tanong. Aki. President. Nandito po tayo. Ang ganda ng lugar. Ayan. Honesto.
Ulit todo. Ayan. Mira aquí. Maligayang Pasko. Ano dito? Susto sa comer. Mira aquí. Sitio profesional. Ese aquí. Mira aquí. Un poco de comida aquí. Poco de comida. Después entrar. De subir como un bebé. Ano si Wesley? Pero está bonito. Sí, tú sientas aquí, tú mira toda la fila de... Pero ahí tiene agua. Como río. Allí, río. Todo es eso río. Pero noche no ver. O sea, como si una isla. Sí, isla. Pero frío, ¿no? Frío, por eso frío, porque están donde solo hay mar. Ajá. Río, algo así, por eso. O sea, que esto es frío, frío. Pero, ¿qué te puede decir a Filipinas? Está bonito. Filipinas está bonita, hay muchos lugares que hasta no conozco aún, pero como yo veo así, porque todos los sitios están bonitos. Bonito. Ayan, ang ganda, oh, di ba? Sabi ni Wesley, maganda. Yo quiero preguntar tú. Sí. Eso la verdad. ¿Tú vas a volver a Guinea? No. ¿Ah? No. No quieres volver a Guinea. ¿Por qué? Ahí no hay buena vida como aquí. Aquí mejor que ahí. Ahí solo sufrimiento. Ajá. Trabajar para comer. Pero aquí solo estudiar, pasear, estar en casa, despecar, tú puedes comer. Pero ahí, insultarte ahí, muy fuera. ¿Ah, sí? Trabajar ahí, hacer así. Ajá. Pero aquí no. Todos aquí como familia saben coger a la gente. Pero ahí África, si tú hablar mal pelear, botea, pero aquí No, puede sí. hablar bien. Sí, aquí bien. tiene respeto. Aquí, Por eso tú no volver ahí. aquí el mayor como niño respeto. Hasta tu mayor no volver. Yo, Para siempre aquí. Aquí morir. Aki morir. Sí. Ayan. Narinig niyo mga amigo. Hindi na babalik si Wesley sa Equatorial Guinea. Pero siya ay mamatay. Yan ang sabi niya mga amigo. Pero sobrang ganda kasi ng lugar na ito. Tingnan niyo. Tahimik lang. Ganyan. Ganyan. Mga amigo, nandito pa rin po tayo sa lugar na kung saan ay napakaganda. Tcharam! Lake Del Mar, Lake Farm Del Mare, mga amigo. Medyo malayo lang sa amin, 2 hours ang biyahe. So ayan, picture! Kung kayo, kaya ba? Sige, mahulog. Okay, compress. Okay. Tagilid nyo na kasi katawan nyo. Ayan, tigil yung katawan. O, ayan. Ayan, ganda. Okay. Ganyan. Sandali lang. Ayan. Tagilid na lang mo. Ayan, 1, 2, 3, go. Mahapoy pa sandali. 1, 2, 3, go. Aha. May nabili kong leche plan. 12. Aha. Ayan o. Leche plan, dulce. Dulce, pero no más dulce mucho, ¿o no? Está mucho dulce, pero está bien. ¿Qué huevo? Huevos con leche condensada. Con azúcar. Kakain naman niya, oh.